Schluss von 82 Jahren. Gracias por los mails, por los llamados, como les digo siempre. Seguimos en México, estábamos en Monterrey, ahora ya nos llegó un mail de una prácticamente psicóloga de Guanajuato, que es una de las ciudades más bonitas de México. Un mail muy largo que me estoy tomando el tiempo para contestarlo, pues son muchos los mails. Y realmente es conmovedor, porque yo trabajé en México del 90 al 96 y son muy respetuosos los mexicanos del conocimiento, muy educados son. Ellos no trabajan tanto con psicoanálisis porque tienen mucha llegada de la psicología del yo, del norte, y hay una gran huella de la psicología del yo. El psicoanálisis, los grandes maestros del psicoanálisis, por ejemplo, de la APM, de México, se formaron en la Argentina, en la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema ríspido, delicado, pero que es fundamental para el conocimiento de la sociedad y sobre todo de los jueces, los fiscales y los defensores. Hay un desconocimiento de lo que es la escisión del yo, no la disociación que la tenemos todos. La escisión del yo es como una partición yoica donde el individuo tiene dos personalidades. Los que son más grandes se acordarán de Belle de Jour, los que son más jóvenes estarán en La Historia Oficial, que es película argentina, y todos los días vemos esta escisión del yo en la vida cotidiana. Yo me acordaba, Renato, nuestro invitado de hoy, el doctor Renato Canovi, bienvenido, médico, psicoanalista, gran trayectoria, inteligente, etcétera. Ya algunos lo conocen y otros van a tener el gusto de conocerlo. Yo me acordaba en el barrio se decía, este es el batón, ¿no? Para estar entre casa. Y para salir, uno se vestía para salir. No era lo que sucedía en mi casa, por suerte, pero en muchas casas sucedía eso. Entonces, como que hay un batón de entre casa donde la gente es ordinaria, maleducada, violenta, le pasa de todo, se maltrata. Y cuando salen a la calle, están todos que parecen la familia Ingalls. Es decir, que esa partición yoica la vemos cotidianamente, domésticamente. Cuando se profundiza, nuestro invitado Renato Canovi me decía hoy en el backstage, mirá la gente nazi, mirá los nazis, eran caballeros educados, padres de familia, etcétera, y eran torturadores, asesinos, de todo, humilladores, denigradores, etcétera. Cuando venía para acá, leí que una chiquita de 8 años fue abusada por un violador que tenía condena provisional o no sé cómo, tenía un proceso justamente por ese hecho, por ser violador, y lo dejaron en libertad condicional. Por eso digo, hay un desconocimiento en la justicia, fundamentalmente, que son los que deben juzgar estos casos, de que es un violador. Yo me acuerdo que en Inglaterra no sabían cómo curar a los violadores, entonces en un señor practicaron la emasculación. Y este mismo señor decía, pero el deseo yo lo mantengo, aunque no tengo cómo efectivizar, pero lo mantengo. Creo que a pesar del desarrollo del psicoanálisis, hay cada vez más desconocimiento de lo que es el aparato mental en su condición de inconsciente, lo inconsciente y lo consciente. Luego de la pausa vamos al encuentro con el doctor Canovi y vamos a tratar de desarrollar estos temas que son muy difíciles de entender
incluso para nuestros colegas, y sobre todo para la justicia que tiene que juzgar estos actos y cómo se hace, y si tienen curación. Luego de la pausa, el encuentro con Renato. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol. De un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol. Tus tres ojos lunares extraterrestriales entran cuando sales, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afecto con espada. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. En el centro están tus compras. City Mall. Búscanos en Facebook /City Mall Córdoba. City Mall. Rivadavia, Casi Olmos. Si la noche te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo. Acá estamos con Renato Canovi, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luisa, por volverme a invitar. Sí, hacía mucho que no venía Renato. Siempre me parece mucho. Y te veo muy serio, que es un tema delicado. Es que el planteo que has hecho al comenzar, pienso que vas a necesitar más invitados y más espacio para charlarlo, porque es un tema sumamente complejo. Muy complejo es. Porque vos separabas la escisión de la disociación. Pero además es interesante pensar el concepto de escisión, porque Freud primero creyó que solamente le sucedía a los psicóticos. Sí. Y al final de su vida, en Trabajos Incompletos, de él en el 39, dice que la escisión del yo afecta inclusive a los neuróticos. Sí. Es decir, a todos nosotros. Pero es patognomónico de la perversión en general, ¿no? Esa partición yoica. Sí, la perversión es una entidad muy difícil de abordar psicoanalíticamente. En la historia del psicoanálisis, Freud mismo tiene idas y venidas. Y yo recuerdo una frase de Freud que remarcaba muchísimo un querido maestro nuestro, el doctor Cesio. La frase de Freud decía que el neurótico era el negativo de la perversión. Sí, claro. Y Fidia, Cesio, decía que lo pensáramos como una fotografía, negativo y positivo. Las fantasías del neurótico son sumamente perversas. Claro. Pero el neurótico las deja en fantasía. Muy bien. Las reprime. Claro. En cambio, el perverso es el que las actúa. Y no puede dejar de actuarlas, porque nace como una compulsión. Por eso le hablo a los jueces, a la justicia, y trato de que entendamos entre todos este tema para poder jugar mejor. Porque no es que desaparece, es una necesidad, aparece tipo pulsión, una necesidad imperiosa de ejecutar. Es fáctico. En cambio, el neurótico nos angustiamos, qué sé yo. Claro, sufrimos. Pero no efectivizamos el deseo. Antes del programa hablábamos de la película Belle de Jour. Belle de Jour. Hermosa película. Pero pensándola tantos años a posteriori, yo no podría decir si ella era una perversa con realmente o
lo que en la película se muestra como perversión era la fantasía neurótica y su realidad era la señora normal de día. Va, porque va muy profundo y muy rápido. En realidad es ilusoria la partición del yo. El yo no está partido en dos. Exactamente. Pero es imaginario, pero actúa como si tal cosa. Puede ser una gran histérica la de Belle de Jour, ¿no? Por ejemplo, porque ella tenía, dice, uno siempre dice, va a buscar afuera de los hombres, se dice, y ahora de las mujeres también, va a buscar afuera lo que no encuentra en la casa. Pero no, ella tenía un matrimonio bárbaro con el marido, estaban bien en todos los niveles que un matrimonio puede estar bien. Pero ella tenía esa compulsión, esa impulsión. O esa fantasía compulsiva a tener esa Claro, otra porque relación. uno de los déficits quizás de la relación sexual de los neuróticos, que es la cama, digamos, la relación sexual, en la cama o donde quiera, es que no se ejercitan, no se efectúan estas fantasías pregenitales. Entonces son relaciones incompletas. Porque cuando el marido le propone alguna otra cosa, ay no, ay sí, ay no, ay sí. O la mujer no las propone por una cuestión cultural, porque si no queda, como dice Cacho Castaña, como puta. Pero también por ahí las tiene. Bueno, para eso están las películas eróticas, pornográficas, etcétera. Pero otra cosa es la creación de la pareja, ¿no es cierto? Es que vos has dicho algo que es muy importante, Luisa. El placer sexual, genital o pregenital. Claro. En realidad, un perverso obtiene una satisfacción sexual pregenital. Claro. No. Por eso es perversión, está pervertido el deseo. El deseo. Está distorsionado. El caso que vos decías del violador emasculado en Inglaterra, sí. Él no va a abandonar su perversión, porque no necesitaba el pene. Va a seguir siendo un violador de alguna manera. Claro que sí. Vos hablabas de esa escisión y a mí me gustaría marcar que no entremos o alentemos la fantasía de las personalidades múltiples, de Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Yo creo que al comprender no se ejecuta, puede inhibirse y transformarse en una angustia neurótica, que, bueno, es lo que uno trata de hacer en el consultorio, ¿no es cierto? Pero creo que el aparato judicial tiene que tener conocimiento de esto. Por ejemplo, cuando venía para acá, vuelvo a repetir, había una chiquita de 8 años, en el coche la habían dejado los padres en Santa Teresita. Cuando sale el padre a ver cómo está la nena, tenía un señor encima acosándola, violándola. No hubo penetración, igual es una violación, a pesar de lo que diga, que nunca me acuerdo el nombre, Zaffaroni. Es una violación. Zaffaroni dice que si no hay penetración no es violación, que hay abuso. Bueno, pero... Sí, yo sé que es santo de tu devoción, pero del mío no. Bueno, no, pero es que yo creo... Ya con eso no me gusta. No, lo que pasa es que a veces usamos vulgarmente las palabras como representaciones, cosas, expresión de nuestros deseos. Yo creo que jurídicamente puede haber una discriminación entre abuso y violación. Eso la hizo Zaffaroni. Pero cuando hablamos de violencia, hablamos de cualquier acción que uno hace sin la autorización del otro. Claro. Y yo creo que todo es condenable. Claro, claro que sí. Para mí todo es violación. Sí, pero es un tema complejo. Yo estoy de acuerdo con vos. Es una violación porque por lo mismo que dijiste vos, porque sin el consentimiento del otro. Una nena de 8 años va a tener
consentimiento. No, por supuesto, y aunque vos sabés que aunque consienta, menor de 14 años sigue siendo considerado violación, estupro. Sí, claro. Es decir, pero bueno, este señor se descubrió, porque entre todos los vecinos lo agarraron a golpes antes de que llegue la policía, lo reventaron, lo dejaron y vino la policía. Y la policía dijo que estaba en libertad condicional justamente por el mismo delito. Se repiten los delitos, se repiten porque si no hay una reversión de la situación mental, las situaciones se repiten. Por este tema de la compulsión de repetición. Se es repiten. que el problema de la Está la estructura para repetir. Sí, a ver, brevemente. Seguro que la justicia o el Poder Judicial necesita cada vez más, de hecho lo hace, consultar a especialistas de diferentes disciplinas para poder evaluar mejor las acciones en las que interviene. No solamente me refiero a analistas, antropólogos, tendría que haber sociólogos para... Pero el único que puede desarrollar este tema fundamentalmente para poder explicarlo, y hay muchos que lo hacen, muchos psicoanalistas. Este programa fundamentalmente trata de explorar estos temas. Hay que entender que es un tema del inconsciente. No es que el tipo lo haga a propósito. Por supuesto. Bueno, pero entonces eso... Y el tiempo, la condena, no cura, exacerba el síntoma, con lo cual tiene que cambiar la condición judicial, tiene que cambiar la jurisprudencia. Seguro que es probable que sí. Sabemos que hay determinadas patologías perversas que son la repetición del padecimiento que han sufrido. En general, gran parte de los violadores Sí. han sido violados, Sí. gran parte de los abusadores han sido abusados. Entonces, más allá del castigo o la prevención que se quiera hacer sobre ellos, hay que hacer una prevención sobre la víctima para que ese inconsciente, como vos decís, que queda capturado, enquistado alrededor de eso y explota contra su voluntad muchas veces, porque hay muchos perversos que se asombran de haber cometido determinadas cosas. Exactamente, sí, sí. El asunto que siempre digo desde acá, que el hecho que nosotros dos, que tenemos muchos años en psicoanálisis, como psicoanalistas, escuchando, investigando, etcétera, que yo pueda comprender una situación no significa que la justifique. Absolutamente. Para mí deben sufrir condena. Porque ¿sabés qué, Renato? Hay como todos los conocimientos cuando se difunden, hay como una distorsión. Si yo entiendo todo, ¿por qué lo voy a condenar? No. Yo puedo comprender profundamente un ser que ha sido violado y es un violador compulsivo y está poniendo en escena la escena de su propia violación, pero no significa que no lo condene y que el tiempo no cambia su figura de violador. La puede empeorar bastante en la cárcel. Estoy absolutamente de acuerdo si nos referimos a los casos de perversos, de sociópatas, porque también es peligroso colocarse en pensar la justicia como que debe actuar vengativamente. Es decir, una cosa es el castigo por eso que corresponde. la balanza. Claro, porque hay cosas que uno... Pero como si te violan un hijo, a ver, te violan un hijo porque hay un violador que tiene una condena perpetua pero tiene una libertad condicional, yo te puedo asegurar que salís a ahorcarlo, pero sin lugar a dudas. Pero ahí son distintos niveles. Es decir, yo creo que si pasara algo de ese tipo, la víctima o el cercano a la víctima seguro que va a reaccionar con toda la agresividad. Pero ¿Esa agresividad? sí,
es agresividad, es hostilidad. El ser humano es hostil por naturaleza. Pero si te tocan un ser querido... Pero si me dejo llevar por el impulso agresivo, rompo el contrato social que habla Freud en El malestar en la cultura. Pero obvio que sí, te digo Es decir, que sale. Te vuelvo a repetir como bien hablamos nosotros. Los neuróticos podemos tener fantasías asesinas, pero no somos asesinos. Exactamente. Podemos tener fantasía perversa, pero no somos perversos. Nosotros tenemos el malestar en la cultura, la angustia. Tener fantasías no significa ser. Ser es cuando se efectiviza. Cuando se actúa. Cuando se actúa, exactamente. Exactamente. Se actúa. Pero a mí me gustaría aclarar lo que quise decir antes, un poco más. Hay una agresividad innata en el ser humano, Sí. tributaria de la pulsión de muerte, que en su constante equilibrio con la pulsión de vida interviene inclusive en un acto amoroso. En un acto amoroso hay agresividad. Pero Ahora, uno necesita de esa. ¿Y cómo se produce el asalto fálico? ¿Cómo hace el hombre para penetrar la carne de la mujer si no tiene una dosis de agresividad? Muy difícil. pero hombre. esa agresividad es diferente de la hostilidad, Claro. que es la agresividad Claro. exteriorizada. Y en un tercer nivel entraríamos ya en la perversión, que es la negación del otro, entre otras cosas, Muy bien. porque esa hostilidad se convierte en violencia cuando la efectúo sobre otro que no me autoriza. Claro. Ahora, ¿viste lo que yo te preguntaba? No es que te preguntaba, quería hablar. ¿Cómo se llega a matar a otro ser humano? ¿Cómo llegás? Porque tenés que estar muy disociado realmente para llegar a un crimen. O la emoción violenta realmente logra, por distintos motivos, es muy duro. Si ya un cirujano que tiene que abrir la carne del otro, tiene que tener una mentalidad muy particular, que cuando se analizan los cirujanos dejan de ser cirujanos, nosotros dejamos al mundo sin cirujanos los psicoanalistas. Vos imaginate lo que es matar a otro. No me lo puedo imaginar. Exactamente. Es decir, Es imposible. Vos, de todas maneras, planteás un espectro muy amplio, porque que creo que debería ser tema de un criminólogo más orientado psicoanalíticamente. No, los psicoanalistas tenemos que intervenir para despejar qué es el inconsciente y qué es la conciencia. Claro, pero ¿por qué? Porque es fundamental la comprensión. ¿Por qué podemos, los neuróticos, frenar un impulso homicida gracias a la acción superyoica? Sí. ¿Por qué en un estado de emoción violenta podríamos no refrenarlo? Muy bien. ¿Y por qué hay quienes ejercen, como vos decías en la introducción, esa decisión tan grave de ser asesinos masivos y llevar en el resto de su vida una vida normal? En la banalización del mal, Hannah Arendt habla de su sorpresa en el juicio de Eichmann, porque tremendos criminales eran en su familia a veces amantes padres y Sí. buenos vecinos. Sí. No sé, tenemos que seguir investigando por qué. Bueno, por ejemplo, yo en alguna cosa de una conferencia, doy una conferencia, ya más profundamente investigando, me están diciendo chau, pero voy a decir un cachito. Estaba dando una conferencia para mi paisano, había de todo. Estaba Marcelo Birmacher, bueno, había una cantidad de gente de la AMIA. Y yo, claro, yo con el psicoanálisis, fui capita por capita, como dice Freud, afuera para adentro. Y entonces llegó un momento que
que planteo una hipótesis si no habrá una complicidad inconsciente entre los nazis y los judíos. ¿Para qué? Se armó un lío. Yo lo planteo como hipótesis porque en base a lo que vos decís, lo que estamos diciendo, todos tenemos fantasías perversas. Fantasías perversas. Y de alguna forma hay alguno que lo ejecuta y uno lo aplaude. ¿Cuánto tardaron los aliados en llegar? Varios años. Exactamente. Muchas gracias. Te invito de vuelta, Renato. No. Porque Yo te quería decir que no me animaba a hablar sobre la Shoah. Bueno, pero Porque como vos yo soy sos judía, te lo permití. Pero me dio mucho placer que alguien que no es judío lo traiga al tema, porque es de alguien que habla de una capacidad mental diferente, ¿no? Y emocional diferente, que sos vos. Bueno, yo olvidé que soy descendiente de exiliados políticos. Mi bisabuelo se tuvo que venir corrido por la derecha porque pertenecía a la Primera Internacional, anarquista. Y a mi abuelo lo asesinaron acá. Y es anarquista, Soy dice. anarquista. Renato, un placer tenerte, un anarquista con conocimiento fuerte, preciso. No estamos en el aire, de ¿no? psicoanálisis, sí, estamos en el aire y nos vamos hasta la semana que viene.